muchísimas gracias antes que nada por la invitación. La verdad que es un honor para mí estar con ustedes. Es un país que siempre digo que quiero mucho, Perú. Recibimos mucha gente, nosotros acá en el Hospital Italiano de ustedes, a muchos ya los conozco y la verdad es que tener esta posibilidad creo que nos beneficiamos mutuamente, así que bueno, celebro y agradezco a los organizadores. Bueno, el tema que me compete hoy hablar a mí es de lo que conocemos como esteatosis hepática metabólica, ¿no? Esto que denominamos como MASLD, que hoy vamos a ver de qué trata. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo hacemos el diagnóstico y cuáles son los nuevos tratamientos. Entonces, cuando hablamos de MASLD o de hígado graso, ¿por qué le prestamos atención y por qué me alegra esta invitación para hablar sobre todo este tema? Porque es un tema que es una problemática creciente, ¿no? Cuando ustedes ven o analizan la prevalencia del hígado graso, si hoy nos tuviéramos que parar hoy al 2024, decir cuál es la prevalencia mundial, o les podría decir en Latinoamérica de hígado graso, ese es el 30% de la población. Es decir, el 30% de la población hoy tiene hígado graso, lo cual es un montón. Pero fíjense que es una problemática creciente. Si nosotros vemos cómo aumentó la prevalencia de hígado graso desde los 90 hasta el 2019, fíjense que en todos los estudios ha ido aumentando de forma creciente. Entonces, esto se presentó ya hace 2 años, donde se presenta una proyección de qué es lo que va a pasar en Latinoamérica si seguimos creciendo a este ritmo de la prevalencia. Fíjense que se estima que a este ritmo para el 2050, 48, casi el 100% de las personas va a tener hígado graso. Por lo cual, me parece que queda más que claro con este gráfico que realmente es un tema que amerita que nos preocupemos y lo estudiemos de la mejor forma. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente sano, sabemos que el 20 al 30% de esos pacientes va a desarrollar hígado graso. ¿Sí? El diagnóstico de hígado graso, en realidad, como concepto, es un diagnóstico histológico. Decimos que una persona tiene hígado graso cuando histológicamente tiene más del 5% de infiltración grasa en los hepatocitos. Ahora también sabemos que nosotros no tenemos una biopsia de todos los pacientes y que el diagnóstico generalmente lo hacemos de forma ecográfica. Es decir, que el método diagnóstico más simple es la ecografía, que tiene una buena sensibilidad y especificidad. Es un método que no es costoso, es un método que es reproducible, indoloro, etc. Entonces, ¿qué nos importa de esto? Es que los pacientes que tienen hígado graso, fíjense que un 7 al 30% va a desarrollar esteatohepatitis. Es decir, no solo que va a tener grasa en el hígado, sino que además esa grasa va a generar inflamación. ¿Cómo me doy cuenta? Porque vemos ballooning, que es la balonización de los hepatocitos, y la inflamación lobular. Es decir, acá ya no solo hay grasa como acá, sino que acá hay grasa más inflamación. Ahora fíjense esto, más o menos un 35 al 40% de los pacientes que tienen esto que conocemos como esteatohepatitis van a tener cirrosis. ¿Sí? Es decir, la complicación final del hígado graso es la cirrosis, y ni hablar es que estos pacientes que tienen cirrosis van a tener complicaciones, como ustedes ya bien conocen, que son descompensaciones de la cirrosis, incluso el hepatocarcinoma. Ahora, ¿cuáles son las poblaciones de alto riesgo? O sea, es decir, ¿qué pacientes? Nosotros sabemos que el paciente puede ir desde el hígado graso a la cirrosis, entonces ahora nos preguntamos ¿cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de evolucionar hacia el NASH y evolucionar hacia la fibrosis y la cirrosis? Bueno, sin duda los pacientes que más riesgo tienen de hacer esa evolución son los pacientes que tienen diabetes tipo 2, los pacientes que tienen obesidad o complicaciones metabólicas, los pacientes que ya tienen historia familiar de cirrosis. Acá sabemos que hay un gen que participa en la fisiopatología del hígado graso. Hay varios polimorfismos genéticos, por ahí el más conocido es el PNPLA3, que sabemos que predispone a la formación de grasa en el hígado y a formas más graves. Y el consumo significativo de alcohol, es decir, el paciente con hígado graso que además de tener hígado graso tiene un consumo significativo de alcohol. Todos estos pacientes tienen más riesgo de evolución a cirrosis. Ahora, cuando nosotros hablamos hoy de esteatosis, ya no decimos hígado graso, ya no decimos NAFLD, no decimos NASH, ha ido cambiando la nomenclatura, ¿no? Y esto el año pasado en el Congreso Europeo se presenta esta nomenclatura que ya la Asociación Latinoamericana de Hígado, ALE, ha hecho la traducción al español. Nos habla de cómo deberíamos denominar al hígado graso hoy. La primera palabra es decir
es suprimir la palabra hígado graso, ya no decimos más hígado graso. Esto sale de un consenso que se hizo entre las principales sociedades de patología del mundo e incluso participaron pacientes, donde se empieza a decir que la palabra hígado graso o los pacientes identificaban la palabra grasa como una palabra estigmatizante, por lo cual una de las decisiones que se toma es no hablar de hígado graso y hablar de esteatosis hepática. Ahora, otra de las definiciones aparece de que antes decíamos hígado graso por alcohol y no alcohol. Hoy sabemos que decir que por no alcohol, hígado graso, es totalmente excluyente. Y eso no sería un término correcto, porque sabemos que hay muchos pacientes que tienen hígado graso, que tienen un trastorno metabólico, obesidad, diabetes, y sin embargo también tienen consumo de alcohol. Entonces aparece en esta nueva nomenclatura lo que denominamos esteatosis hepática metabólica, o más conocido como MASLD. ¿Qué significa MASLD? Es un paciente que tiene hígado graso y que tiene un factor de riesgo metabólico. Puede ser hipertensión, puede ser diabetes, puede ser dislipemia, ¿sí? Principalmente. Y aparece esta nueva categoría que se llama MET-ALD. MET-ALD significa que son pacientes que tienen, como ven acá, MET-ALD, que tienen disfunción metabólica, pero además tienen consumo de alcohol. Hay pacientes que son más metabólicos que el consumo de alcohol que tienen, y hay pacientes que es más el consumo de alcohol que lo metabólico que tienen, ¿no? Y después todas las otras causas secundarias de esteatosis. Ahora, ¿qué es lo más importante para nosotros? Es determinar la fibrosis hepática, ¿no? Entonces los hepatólogos o los gastroenterólogos siempre está el interés en decir, bueno, ¿cuánto tiene de fibrosis hepática? Es decir, no es lo mismo tener hígado graso y nada más que tener fibrosis. ¿Por qué este interés? Porque se ha visto, como ustedes ven acá en este gráfico, miren la sobrevida de un paciente que tiene hígado graso, pero no tiene fibrosis, y fíjense que a medida que más fibrosis tiene, ¿sí? F2, F3 o F4, que ya es la cirrosis, menor sobrevida. Es decir, que mientras más fibrosis tengo en el hígado, menor sobrevida. Y esto no solo atañe al hígado, sino que menor sobrevida global. Ahora, yo siempre digo lo mismo, uno de los errores más frecuentes que hay en la práctica diaria, eso lo veo en Argentina o incluso cuando doy charlas para otros lugares, que no sabemos determinar el riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo lo determina la fibrosis, pero sin embargo a veces intentamos ecográficamente determinar el riesgo. ¿Qué quiero decir? Si ustedes miran la ecogenicidad del hígado, siempre la comparan con el parénquima renal, ustedes dirían acá hay una esteatosis leve, acá está un poco más ecogénico, es moderada, y acá está mucho más ecogénico, esto sería severo, o grado 1, 2, 3. Ahora, este paciente que dice esteatosis leve puede tener a lo mejor cirrosis, y este que dice severa puede ser una esteatosis simple que no tiene ni fibrosis. Entonces, no es un parámetro objetivo la ecogenicidad para determinar la gravedad. Entonces, si le decimos a un paciente que porque tiene esteatosis severa está más grave, nos estamos equivocando. Entonces, la ecografía, si bien es un excelente método, es uno de los mejores métodos para la detección de la grasa, para la detección de hallazgos de hepatopatía avanzada, pero no puedo con esto determinar la gravedad. Otro error muy frecuente que se comete en la práctica diaria es intentar determinar el pronóstico de los pacientes por los niveles de transaminasa. Fíjense, más del 50% de los pacientes con esteatopatitis tiene transaminasas normales. Más del 80% de los pacientes con hígado graso tienen transaminasas normales. Es decir, que no digo que porque un paciente tiene un hepatograma normal voy a pensar que no tiene grasa en el hígado o que no tiene fibrosis, ¿sí? Entonces, las transaminasas, ¿sí?, no predicen la presencia de NASH ni el grado de fibrosis, por lo tanto, no determinan la gravedad. Entonces, yo cada vez que me siento frente a un paciente, yo lo que debería saber es, o me debería preguntar es, estoy frente a un paciente sentado en la consulta que tiene esteatosis simple, es decir, que tiene grasa y nada más. Estoy frente a un paciente que tiene grasa y además tiene inflamación, como ven acá, o la balonización, fíjense, los hepatocitos agrandados de tamaño por la grasa, o es un paciente que ya tiene fibrosis, incluso hasta la cirrosis. ¿Dónde está mi paciente en este espectro de evolución? Entonces, acá está el desafío, ¿no? Porque si bien yo recién les decía que tengo que diferenciar dónde está mi paciente, se los mostré con una biopsia, y yo les puedo asegurar que si les pregunto a ustedes cuántos pacientes tienen biopsiado con hígado graso, me van a decir que probablemente sea ninguno o muy poco, porque no biopsiamos a los pacientes por hígado graso en la práctica diaria. Entonces, nos tenemos que empezar el desafío está con métodos no invasivos de poder determinar en qué situación está mi paciente.
Es decir, si quiero saber si tiene esteatosis, esto es muy fácil, porque esto con un ultrasonido, con una ecografía, yo me puedo dar cuenta. Hay un montón de métodos más, pero con la ecografía simplemente me puedo dar cuenta. Si tiene esteatopatitis, no me queda otra que la biopsia. Hay algunos biomarcadores, el CK18 y algunos, como ustedes ven acá, que están en estudios de investigación, pero no en la práctica diaria. Ahora, este círculo de la fibrosis está en rojo porque ustedes, como les dije recién, lo que determina el pronóstico de los pacientes con hígado graso es si tienen fibrosis. Entonces, ¿qué estrategias que no sea biopsiarlo al paciente puedo determinar si mi paciente es de riesgo porque tiene fibrosis? Y ahí aparecen los métodos no invasivos que, por ejemplo, una de las cosas que tenemos son los SCORE. ¿Sí? Fíjense, tenemos SCORE que podemos usar fácilmente. Este es el más utilizado mundialmente y el más validado, que se llama FIB4. FIB viene de fibrosis, 4 porque tiene 4 componentes. Fíjense lo simple que es hacer esto. Tengo que solamente tener la edad del paciente, qué nivel de AST o GOT o TGO, como le digan, qué nivel de plaquetas y qué nivel de ALT. Fíjense, con las dos transaminasas, las plaquetas y la edad, puedo predecir el riesgo de fibrosis. Si ustedes acá en Google ponen FIB4, están todos los calculadores, son gratuitos y ustedes pueden inmediatamente calcular este score de FIB4. ¿Qué les va a decir este score? La probabilidad de que el paciente tenga fibrosis o no. Si el valor que les arroja ese cálculo les da menor a 1.3, ustedes con un valor predictivo negativo muy alto van a decir, mi paciente no tiene fibrosis avanzada, ¿no? Porque el score le dio bajito. Ahora, si les da más de 1.3, acá se empiezan a preocupar porque probablemente puedan estar ante un paciente que tenga fibrosis hepática. Fíjense que yo sentado en mi consultorio lo puedo hacer fácilmente. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿qué es lo más importante de esto? Es que yo me siente frente al paciente, calcule en 10 segundos el FIB4, que es lo que demora hacerlo, y puedo decir, mi paciente no es de riesgo o mi paciente es más de 1.3, es de riesgo para fibrosis. Otra herramienta que tenemos es la elastografía hepática, que como ustedes deben conocer, lo que hace es medir la rigidez o la dureza del hígado, ¿sí? Mientras menos esto se mide en kilopascales, mientras menos kilopascales tengo, menos probabilidad de fibrosis, mientras más kilopascales, más posibilidad de fibrosis. La elastografía es un método muy lindo porque, como ustedes ven acá, es un método no invasivo, rápido, seguro. Ahora las dificultades que tenemos es si realmente es un método accesible y económico, que yo le diría que por lo menos en nuestro país no. Entonces es muy importante saber eso, que si bien es un buen método, tiene una buena sensibilidad y especificidad, una de las dificultades que tenemos en Argentina y probablemente ustedes tengan en su país también, es el acceso. Fíjense acá, este es un trabajo que se hizo acá en el 2021, donde se hizo una encuesta a los médicos y se preguntaba cómo consideraban que era el acceso a la elastografía de los pacientes con hígado graso. Fíjense que el 60% de los pacientes dijo que era nulo o regular. Es decir, que todavía es un estudio que nos cuesta, la verdad, la disposición de todos los profesionales para hacerlo. Si yo le hago la elastografía, ¿sí? La marca más conocida de la elastografía, como ustedes conocen, es el FibroScan, a mi paciente, si me da menos de 8 kilopascales, el valor, probablemente les diría que puedo excluir que el paciente tenga una fibrosis avanzada o cirrosis. Si me da más de 12 kilopascales, voy a pensar que mi paciente probablemente pueda tener fibrosis. Otra de las cosas que nos hace la elastografía o el FibroScan es cuantificar la grasa del hígado. Es decir, yo, por ejemplo, le hago a un paciente, el CAP es un software que trae el equipo y me puede decir, según el rango que me mida, si mi paciente tiene menos del 5% de grasa, si tiene entre el 5 y el 32% de grasa, o si tiene más del 66% de grasa en el hígado, como un método no invasivo. Esto no lo traen todos los equipos de FibroScan, pero por ahí sí los más modernos. Ahora, yo les conté las herramientas. Ahora, de estas herramientas, ¿cuál es la que utilizamos, no? Y acá aparece lo mismo de siempre, es determinar la fibrosis, es decir, los pacientes de riesgo. Entonces, fíjense, este cuadro, si yo me tuviera que quedar con una diapositiva, si ustedes me hubieran pedido que hoy les diera una sola diapositiva, les hubiera dado esta. Y les explico por qué. Porque es para mí la más importante y la que ustedes tienen que utilizar en su práctica diaria. Que es, el paciente se ve en atención primaria, porque no lo vemos los hepatólogos a estos pacientes. O sea, es nuestra causa más frecuente de consulta, pero quienes más lo ven son los médicos gastroenterólogos, son los médicos
clínicos, internistas, intensivistas, cardiólogos, diabetólogos, ¿sí? Son los que más ven estos pacientes. Entonces, en una atención primaria, cuando yo detecto un paciente que en el ultrasonido, en la ecografía, tiene hígado graso, inmediatamente lo primero que tengo que hacer es calcular el FIB4. Si el FIB4 me da menor a 1.3, yo digo, mi paciente es de bajo riesgo. Este paciente no tiene que llegar al especialista ni en gastroenterología ni en hepatología, porque es un paciente que trabajando en las medidas nutricionales y en la actividad física, como ustedes conocen, voy a encontrar la mejoría de este paciente y lo voy a controlar. Ahora, si el paciente en la elastografía, en el FibroScan, me da mayor a 1.3, ahí es donde yo me planteo al paciente hacerle la elastografía hepática del FibroScan. Si el FibroScan que le hice me da menos de 8 kilopascales, este paciente es de bajo riesgo. No hago nada. Ahora, si el FibroScan me da más de 8 kilopascales, es un paciente de alto riesgo de fibrosis. Es decir, le dio mal el FIB4, le dio mal el FibroScan porque le dio más de 8. Bueno, ahí me planteo, este paciente probablemente tenga fibrosis hepática avanzada y este es el paciente que debería ver al gastroenterólogo o al hepatólogo. ¿Por qué? Porque si yo diagnostico un paciente con fibrosis hepática avanzada, ustedes saben que tengo que hacer el screening de varices esofágicas, que tengo que hacerle una ecografía cada 6 meses con alfa-fetoproteína para el screening de hepatocarcinoma y todas las cosas que requieren a una hepatopatía avanzada. La biopsia hepática no la utilizamos prácticamente, si bien es el gold estándar porque es lo más claro, no lo utilizamos en la práctica diaria, no tiene muchas complicaciones como ustedes ven acá, pero no deja de ser invasivo. Entonces, ¿cuándo lo utilizo? Muchas veces, sobre todo, cuando no me queda claro si el paciente tiene fibrosis hepática avanzada, con los métodos no invasivos, o el diagnóstico diferencial de otras enfermedades hepáticas. No sé si estoy sospechando que tiene una alteración del hepatograma y no sé si es por la esteatosis o porque tiene una hepatitis autoinmune, por ejemplo, bueno, puedo biopsiar. Ante todo, prevenir. Lo más importante es la prevención, ¿no? La prevención es lo más importante porque es lo que me permite de identificar a los pacientes en etapas más tempranas. ¿Quiénes son los pacientes? Entonces, no hago una ecografía a todos los pacientes para el hígado graso, pero sí hago el screening en los pacientes que son de alto riesgo, es decir, más probabilidad de esteatosis, más probabilidad de evolución a cirrosis. Es decir, solicito ecografía de screening buscando grasa en pacientes con síndrome metabólico, obesidad o diabetes tipo 2. ¿Qué hay más allá del hígado? Hoy se sabe que el hígado genera una respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Es un liberador de citoquinas proinflamatorias que va a afectar a otras órganos. No es decir que el hígado graso no es solo el hígado. Acá pueden ver este gran abanico de cosas que se ha visto que generan. Les diría que la más importante es la cardiovascular. La principal causa de muerte de los pacientes con hígado graso es la cardiovascular y en segundo momento el cáncer. Pero sin embargo pueden ver que hay un montón de abanicos de posibilidades. Entramos para ir finalizando de a poquito en el tratamiento. Y esto es habitualmente lo que nos pasa en los pacientes que tienen hígado graso, ¿no? Principalmente buscamos cambios en el estilo de vida y no tenemos hoy un tratamiento farmacológico que sea mágico, por así decirlo. Ahora vamos a hablar igual de algunos nuevos fármacos, pero no hay un tratamiento mágico. Ahora, ¿cuál debería ser mi enfoque del tratamiento? Mi enfoque del tratamiento debe ser sin duda la pérdida de peso. Ahora vamos a hablar un poco de esto, el tratamiento de las comorbilidades, muy importante la evaluación de riesgo cardiovascular, es decir, si yo les contaba recién, la principal causa de muerte en los pacientes con hígado graso no es el hígado, sino la cardiovascular. Estos pacientes deberían tener una buena evaluación cardiovascular. Y lo tercero es si hay un tratamiento farmacológico. Ya no voy a hablar mucho de esto porque hoy en la práctica diaria casi no los utilizamos, ni la vitamina E ni la pioglitazona. Si después me quieren hacer una pregunta al final lo charlamos, pero hoy no lo utilizamos más en la práctica diaria. Entonces, sin duda, la pérdida de peso, para empezar a hablar ya del tratamiento y finalizar, la pérdida de peso es la clave. Fíjense esto, en esta columna que le estoy marcando de acá. Si el paciente baja del 3% de su peso corporal total, mejora la cantidad de grasa en el hígado. Ahora, si baja más del 5%, mejora la valorización y la inflamación, el NASH. Si baja más del 7%, resuelve el NASH, o sea, la inflamación se resuelve. Y miren este dato, si baja más del 10% de su peso corporal total, incluso puede lograr que haya algo de regresión de la fibrosis. Esta es la expectativa que tenemos. La realidad es que menos del 10% de los pacientes logra
bajar y mantener ese 10%. Es decir, que tenemos dificultades en que los pacientes realmente consigan bajar de peso y mantener. La actividad física tiene que ser aeróbica combinada con algo de fuerza. Lo que se recomienda, como les marqué acá, es al menos 200 minutos por semana, ¿sí? Y como ven acá, la actividad física disminuye el contenido de grasa hepática, y esto es importante, incluso sin reducción significativa de peso. Aunque el paciente no baje de peso haciendo una actividad física, puede mejorar la cantidad de grasa intrahepática. Hoy utilizamos mucho en Argentina y en el mundo los agonistas GLP-1, que, como ustedes saben, puede ser el liraglutida, semaglutida y todos estos medicamentos, tienen efectos muy beneficiosos de forma multisistémica, como ser cerebroprotectores, cardioprotectores, renoprotectores, y bueno, hemos visto que tienen efectos beneficiosos en el hígado. Es decir, hoy no le voy a dar un agonista GLP-1 a un paciente porque tiene hígado graso, pero sabemos que si le doy al paciente porque tiene diabetes, voy a tener un impacto significativo de mejoría en el hígado. La cirugía bariátrica es otra opción, ¿sí? Mejora la obesidad y la diabetes, y fíjense que después de una cirugía bariátrica hay resolución de esteatosis, incluso hasta hay algunas series que muestran que hasta un 40% de los pacientes después de una cirugía bariátrica mejoran la fibrosis. Es decir, tengo un paciente con hígado graso, no lo voy a mandar a operar a una cirugía bariátrica, pero si tiene una indicación de cirugía bariátrica por su obesidad, vamos a ver efectos muy significativos en el hígado. Bueno, esto no voy a entrar porque están todos en estudio, estos fármacos. Solo decirles que hay muchos fármacos en estudio para actuar sobre la grasa, sobre la esteatohepatitis o la fibrosis. Y sí, para terminar estas últimas 3 diapositivas, mostrarles que hay una nueva droga que se llama resmetirom. La FDA la aprobó, fíjense acá, el 14 de marzo de este año la aprobó. Y el resmetirom lo que hace es un agonista de receptores beta de la hormona de la tiroide, la tirotrofina, ¿no? Es decir, se vio que los déficits de T3 y T4 a nivel, sobre todo, intrahepático, aumentaban la producción de triglicéridos intrahepáticos. Entonces, se descubrió que esta droga, ¿sí? que se llama resmetirom, que es un agonista de este receptor beta, tiroideo intrahepático, lo que hacía principalmente era disminuir el colesterol a nivel intrahepático, disminución de los triglicéridos, aumento de la síntesis de ácidos biliares y aumentaba la oxidación de ácidos grasos. Es decir, que genera cambios en el metabolismo lipídico y así con esto disminuye la cantidad de grasa intrahepática. ¿De dónde sale esto? De una publicación, después la pueden buscar, si no, ahí les dejé mi mail, me lo pueden pedir, de una publicación de New England, donde se mostró este estudio que se llama Maestro, que principalmente lo que hizo el estudio fue darle a resmetirom a pacientes que a un grupo le dieron el placebo, a otros 80 miligramos y a otro le dieron 100 miligramos. Cuando uno ve qué efecto tuvo esto, fíjense, se vio qué pacientes mejoraron la esteatohepatitis, la inflamación del hígado. Y los que tomaron un comprimido de resmetirom de 100 miligramos, casi el 30%, ¿sí? Comparado con el placebo, que es el 9%. ¿Qué pasó con la fibrosis? Porque hasta acá el problema es que es la primera droga que se aprueba, porque es la primera droga que muestra un cambio significativo en la fibrosis. Fíjense, de los pacientes que tomaron resmetirom, un comprimido de 100 miligramos, el 26% de estos pacientes lograron mejorar por lo menos en un grado la fibrosis. Es decir, que no solo que mejoraba la cantidad de grasa, la inflamación, sino que esta droga logró mejorar la fibrosis hepática. ¿Cuál es el principal problema? Si bien la FDA lo ha aprobado, el costo, ¿no? Hoy tiene un costo calculado aproximadamente de $2.900 mensuales. No sé ustedes, creo que también van a pensar lo mismo que yo. Somos países que tenemos bastantes dificultades y tuviéramos que afrontar un tratamiento de $3.000 mensuales, por lo cual hoy no está, por lo menos en Argentina, no está disponible y no sabemos si va a estar y cuándo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, un poco contarles de qué se trataba el resmetirom. La clave de todo esto es el equipo multidisciplinario. Nosotros acá en el Hospital Italiano generamos una unidad de hígado graso. Fíjense todas las especialidades que participamos, porque como mensaje final contarles que
no hay nada si no hacemos un abordaje interdisciplinario del paciente. Entonces, es un paciente que hay que verlo con nutrición, que hay que verlo con diabetología, con cardiología, con clínica médica, ¿sí? Hepatólogos si tenemos disponibles. Esa es la clave o el secreto para el tratamiento de estos pacientes. Bueno, muchas gracias.